Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos. Es una bendición estar una vez más aquí en cabina de Radio Glorificando. Es un privilegio enorme el que Dios nos permite estar un día más aquí en este lugar. Así que un saludo fraternal, un sincero abrazo para cada uno de los que hoy están pendientes de Radio Glorificando y especialmente en su programa Viraje Obligado. Es, como les decía, una bendición estar una vez más aquí en este lugar para honrar y glorificar el nombre del Señor, ya que realmente a quien nosotros le damos la gloria y la honra es a nuestro Dios Todopoderoso. Sin Él nada podemos hacer. Todo lo que somos, todo lo que esperamos ser, todo lo que hemos hecho y todo lo que vamos a hacer es por la gracia y la misericordia de Dios. Nada de lo que hacemos es por nuestra propia cuenta. Si Dios no estuviera con nosotros, si Dios no nos permitiera hacer lo mucho o lo poco que hacemos, realmente no podríamos hacer nada. Así que a Él toda la gloria y toda la honra en este 2023, un año más, un año de expectativas grandes, un año que esperamos que sea muy especial, tanto para nosotros como también para usted que nos escucha, que nos ve a través de los diferentes medios que la radio tiene. Como herramientas para llevar la gloria de Dios hasta donde quiera que usted se encuentre, ya sea en nuestro país o fuera de nuestras fronteras. A cada uno de ustedes reitero mi saludo para bendecirlos y darle la gloria a Dios por sus vidas. En realidad estamos iniciando un año y es importante que nosotros vivamos de una manera diferente para que Dios pueda obrar y hacer que esos planes que Él tiene para nosotros como destino, como propósito para nuestras vidas se cumplan. Así que nosotros también somos parte importante de lo que hacemos para que Dios pueda cumplir sus proyectos en nuestras vidas y a través de nosotros para otras personas. Así que es algo muy importante que nosotros debemos entender, debemos adaptar a nuestras vidas, comprender y sobre todo ponerle acción a nuestros sueños. El tema de este día es la importancia de plantearme o ponerme metas, la importancia de las metas en nuestra vida. ¿Por qué es importante? Porque las metas nos hacen movernos, pero también hay una gran diferencia porque a veces confundimos sueños con metas. La importancia de plantearme metas es importante que hoy nosotros entendamos la diferencia entre una meta y un sueño. Relativo o específicamente la diferencia es la acción que yo tomo después de pensar, sentir, desear algo. Esa es la diferencia de un sueño, porque precisamente los sueños son solamente esos, sueños, pensamientos. Pero cuando se transforma un sueño en una meta es cuando yo acciono, cuando yo me proyecto, cuando yo empiezo el caminar, cuando yo como persona pienso algo, deseo, anhelo, pero que también pongo la acción. Ahí es donde deja de ser un sueño y empieza a ser una meta. Vamos a hablar de 4 verdades fundamentales que nos ayudarán a entender lo crucial que es tener metas en la vida. Estoy seguro que todos terminamos el año 2022 a veces con algunas cosas pendientes, algunas cosas que pensamos que se iban a dar en ese año pero no se dieron, otras que empezamos pero no terminamos, otras que anhelamos pero no le pusimos la acción o lo hicimos durante un tiempo y luego pues dejamos de hacerlo.
Estoy seguro que nos pasó eso. Lamentamos el tiempo, porque a veces uno se crea expectativas, pero no tiene la vida, no tiene la gasolina, que es la intención, la acción, precisamente para llegar al fin de esos sueños, que son las metas en nuestra vida. Y ahora que estamos iniciando un año, es una excelente oportunidad para establecer algunas metas a futuro. ¿Sabía usted que las personas que tienen metas en su vida son más felices, plenas, sanas y productivas? Es importante entender eso. Cuando alguien tiene metas específicas en la vida, fíjese que el tiempo se le va volando. Aprovecha mejor el tiempo. Son más felices. Tienen una razón para levantarse todos los días. Se caen y se levantan. ¿Por qué? Porque tienen metas. Las personas que tienen metas no solamente viven mejor, sino que también son productivas en lo que hacen. Porque todo tiene un propósito. Las personas con metas han encontrado el sentido a su existencia, y eso es lo que el Padre quiere que nosotros entendamos, que vivamos con un propósito en la vida. Eso es importante entenderlo, mis amados hermanos y amigos, porque si no hay metas, si no hay un punto a donde ir, un inicio de algo y una perseverancia hasta alcanzarlo, lamentablemente somos unas personas tristes. No hay fruto de nuestro esfuerzo, porque lamentablemente no vamos a ningún lado. Pero las personas que tienen metas, el tiempo se les vuelve corto. ¿Por qué? Porque están proyectadas a algo. Su accionar va para ese punto. No así, igual que las personas o similar a las personas que no tienen ninguna meta. Solo son sueños, deseos, pero no van a ningún lado. El tiempo se vuelve extenso, se vuelve crudo. No hay fruto, no hay deleite, porque no hay metas alcanzables. La primera verdad que hoy quiero decirle, que usted entienda en su corazón, es que fuimos diseñados para perseguir nuestras metas, para perseguir metas. Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Mire qué texto más importante. Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, la primera verdad que hoy quiero trazar en su corazón es que fuimos diseñados para seguir metas. Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Entonces es importante, iniciando un nuevo año, ¿qué debo hacer? Sentarme, proyectarme a las metas, escribirlas en algún lado, no solamente pensarlas, escribirlas con fechas, con nombres, a dónde quiero llegar, qué es lo que voy a hacer. Porque es importante entender que nosotros fuimos diseñados para alcanzar y perseguir metas. Porque todos, absolutamente todos, como estábamos hablando recientemente, todos tenemos metas y algunas no las cumplimos en este año. Pero ¿qué hay de aquellas que dejamos de hacer porque nosotros simplemente empezamos las cosas pero no las terminamos? Eso entristece nuestro corazón. Muchas veces nosotros empezamos las cosas pero no las terminamos, y ese es un mal que nosotros, yo creo que no solo es mal de los guatemaltecos, sino de muchas personas a nivel mundial, que empezamos las cosas pero no las terminamos. En cambio, Dios, por ejemplo, dice en su palabra: el que empezó la buena obra en vosotros la ha de perfeccionar, porque Él empieza algo y lo termina.
Y recuerde que si somos hijos de ese Padre, debemos ser de igual manera. Debemos ser igual a nuestro Padre. Él empieza algo y lo perfecciona. Por eso dice Eclesiastés: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Y cuando dice todas tus fuerzas, es con todas tus ganas. Aún en aquellos días en donde la mente dice no lo hagas, no lo vas a lograr. Porque algo importante también que debemos resaltar es que cuando tenemos metas, no todos nos van a acompañar. Muchas veces nosotros queremos que la gente sienta lo mismo, que piense lo mismo, pero no es así. Aún en tu propia casa hay personas que no creen a esas metas que tú te estás poniendo. No creen, no te van a acompañar. Muchos de ellos, a medida que vayan viendo los resultados, te van a acompañar. Pero debes estar dispuesto cuando tienes metas a alcanzarlas, aunque así los que te rodean no confíen en lo que estás diciendo, porque tú estás viendo más allá. José, por ejemplo, el soñador, José el que tuvo el sueño, José el que recibió una palabra, todos sus hermanos, inclusive su papá no creyó que él podría alcanzar esas metas, eso que era un sueño, pero que el caminar lo iba transformando en una meta, porque era una decisión, era un propósito de Dios. Esa es la diferencia, como te decía al principio, entre un sueño y una meta. El sueño es un deseo de hacer, es un sentir, es una palabra en tu corazón, pero cuando le pones acción, te proyectas a eso, ya no es un sueño, ya se transformó en una meta, que es necesario decirla, apuntarla, trabajar duro para realizarla, aunque así no tengas personas que te acompañen ahí. José es una de las situaciones claras. Tenía bien claro lo que Dios quería para su vida. Lo que no sabía, que alcanzar esa meta iba a tener como consecuencia la rivalidad, las ofensas. Porque miren mis amados hermanos y amigos, cuando tú tienes una meta, cuando tú tienes un sueño, pero quieres hacerlo una meta real, vuelvo a repetirte y a reiterarte, y ya le pones acción, te levantas y dices: lo voy a lograr en el nombre de Jesús, y lo voy a lograr de esta manera u otra. No solamente son metas materiales, porque en eso pensamos, metas espirituales. ¿Quieres ahora ser, por ejemplo, un predicador, un buen ujier, un buen servidor, un buen ministro de alabanza? ¿Qué vas a hacer? Ponerle a ese sueño el accionar, que sería ensayar, escuchar videos sobre cantos, cómo llegar a notas altas, cómo llegar a notas graves, medios, y empezarías a prepararte. Entonces ahí tu sueño empiezas a ponerle el motor, que es la acción, y eso se transforma en una meta, porque no solamente es un pensamiento, un deseo. Porque ese es el problema, que muchas veces nosotros tenemos sueños, pero no le ponemos acción y se queda como sueño, un pensamiento nada más, creyendo que por tenerlo se va a cumplir, y no es así. Porque todas las metas se van a realizar cuando le ponemos acción a nuestros pensamientos, a nuestros deseos. El puro sentir no es suficiente, porque para tener una meta real y para alcanzarla se necesita la acción. Se necesita una decisión, se necesita caminar, aunque así encuentres a tu paso personas que te van a querer detener. Y una de esas personas eres tú mismo. Cuando tú ves que las personas no te acompañan en tus metas, en lo que vas a proyectarte, sino que lo que hacen es, en vez de apoyarte, es detenerte, aún. Y te vuelvo a repetir, incluso uno mismo. Por eso cuando José les contó el sueño,
todos se ofendieron. ¿Y cómo va a ser ese? Y le miraban el estado en que estaba, era el menor. No, ¿qué podía hacer ese jovencito? ¿Qué podía hacer ese jovencito? ¿Qué podía hacer ese hombrecito? ¿Cómo iba a ser que aún su padre y todos sus hermanos iban a inclinar ante él? No les cabía en su mente. Pero mira, cuando hay un propósito en nuestras vidas, cuando hay un propósito como lo hay, porque esa es una verdad que debemos entender, Dios es un Dios de propósitos. Dios nos tiene para cada uno de nosotros ese propósito, ese proyecto para nuestras vidas. Y aunque así los que nos rodean no entiendan, no te acompañen, no lo celebren contigo, estoy seguro que si tú cumples esa meta, no por demostrarles, sino por honrar a Dios, por honrar la vida, por honrar las fuerzas de Dios, al final te darán la razón, pero es al final. Tienes que estar seguro que el camino a la meta muchas veces es solitario. Cuando tú te decides a ser una persona diferente, que el cambio, como he estado escuchando y viendo, lo que cambió fue de año, pero a veces nos quedamos con la actitud del año pasado. El tiempo es el mismo, lo que cambió fue el calendario, pero lo que debe cambiar verdaderamente es nuestra actitud para poder llegar a nuestras metas. Porque de nada sirve lamentarme por las metas que no alcancé si sé que mi actitud no va a llegar a ningún puerto en este año, porque no me levanto, porque no me esfuerzo, porque no hay interés, porque no busco a Dios, que es lo principal. Y luego me asesoro, me preparo, busco. Recuerdo yo que para los que cuando yo tenía un deseo de aprender a tocar guitarra, antes pues las guitarras solo se encontraban de maderita y bien rústicas, casi eran alambre las cuerdas. Pero yo tenía un interés, un deseo. ¿Qué hacía yo? La persona que me estaba enseñando a veces estaba en el baño y literalmente yo le iba a decir: mire, así es re, y de ahí es la, y de ahí es sol, ¿verdad? Y lo interrumpía. Mire, a veces empezaba a cantar y no iba con la nota, pero algunos se burlaban, otros se reían, a mí me daba risa también. Pero mire el esfuerzo, el mantenerme. Pues no sé tocar profesionalmente, pero nos defendemos. Y por muchos años pues pertenecí a un grupo de alabanza. Hoy pues por el tiempo y por otros quehaceres también en la obra no tenemos ese tiempo. Pero realmente cuando uno desea algo, no le importa lo que haya que pasar. Recuerdo que no podía afinar la guitarra y me iba donde un hermano para que me ayudara a afinarla, y ese hermano se ponía a platicar y yo lo que quería es que me afinara la guitarra y a platicar, pero yo decía: vale la pena, y me quitaba tiempo pues. Pero cuando uno tiene un verdadero interés, camina para eso. Recuerde que tarde o temprano nos vamos de esta tierra, y como dice Eclesiastés, todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo, pero pone algo en énfasis: con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Con todo tu interés. No solo con hablar, no solo con pensar, es con accionar. Porque al sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Dicen algunos que el infierno, aparte de las llamas, va a haber algo que nos va a quemar, y es aquello que no hicimos, teniendo la oportunidad de hacerlos. Porque no nos arriesgamos, porque creímos que íbamos a quedar en vergüenza. Es lamentable que muchas veces nosotros no alcancemos nuestros sueños, porque pensamos primero en qué dirán las personas, y te preocupa la opinión de personas que no les estás importando en lo más mínimo. Ni en lo mínimo les importas, y a ti sí te importan las opiniones de personas que si hoy te mueres, el día de mañana ni siquiera van a suspirar, ni siquiera van a pensar. Es importante eso,
¿Qué es una meta? Una meta es un objetivo, un propósito, un sentido de dirección hacia el cual nos dirigimos, hacia donde dirigimos nuestros anhelos y esfuerzos. Esa es una meta. En concreto, una meta es un objetivo, un propósito, un sentido de dirección hacia el cual dirigimos nuestros anhelos y esfuerzos. Dios nos diseñó con la capacidad de plantearnos metas y conquistarlas. Y conquistarlas. ¿Qué quiere decir eso? Que no van a ser fácil. Que muchas veces vas a querer claudicar, que muchas veces vas a querer retroceder, porque no miras gente que te acompaña, pero tú tienes que sostenerte porque Dios nos ha formado, nos ha hecho, nos ha consagrado, le voy a decir, para alcanzar nuestras metas, porque fuimos creados con un propósito que vendría siendo nuestra gran meta en la vida. Recuerde que cuando alguien descubre el propósito de Dios en su vida, realmente lo encontró todo. Dios no juega a los dados con el universo. Es decir, que Dios no está y que lo agarramos por sorpresa y nuestra vida. Ve, nació como algunos, que he escuchado algunos padres que dicen, ve, se me coló, se nos coló. No, con Dios no juega a los dados, no juega al rompecabezas. No, Dios sabe específicamente para qué venimos a esta tierra. Y perseguir nuestras metas y alcanzarlas realmente es hacer vida la designación, el propósito que Dios ha hecho a nuestras vidas. Entonces, la primera verdad es que fuimos diseñados para perseguir metas, para alcanzarlas. La segunda verdad es las personas con metas son diferentes a las que no tienen metas. Mateo 7:24 nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y fue grande su ruina. Oiga eso, y fue grande su ruina. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Los dos construyeron, solo que uno en roca firme y otro en arena. Cuide que este año no esté construyendo usted en arena, superficialmente, porque entonces no vamos a edificar. Y edificar no es un soplido, no, edificar es ladrillo a ladrillo, fundamento tras fundamento, esfuerzo tras esfuerzo. Las personas con metas son diferentes a las que no tienen metas. Por ejemplo, personas sin metas van por la vida a la deriva, por donde salga. Decía alguien que nos daba una capacitación: el que no tiene metas ya llegó, decía, porque sale y no va a ningún lado, viaja y vive el día a lo que va saliendo, no tiene ningún propósito, no tiene ninguna dirección. En cambio, la persona con meta tiene claro el sentido de dirección, se levanta, porque hay personas que ni siquiera se pueden levantar de la cama porque no tienen un objetivo. Viven a la deriva, a ver qué sale este día, pasan otro día, se vuelven a acostar, se vuelven a levantar, comen, se vuelven a acostar, se vuelven a levantar, y eso es todo, no van a ningún lado. Esa es podemos ver la gran diferencia, pero alguien que tiene metas, tiene claro el sentido y por qué se va a levantar, qué es lo que lo va a motivar a levantarse de esa cama y decir: tengo que iniciar este día clamando a Dios, luego voy a hacer esto, lo otro, y me voy a enfocar en esto, porque tiene un propósito. La persona que no se levanta de esa manera o está viviendo queriendo que este 2023 sea diferente, pero con la misma actitud del 2022, no va a alcanzar ninguna meta.
va a estar a la deriva y no hay vida más sin gracia. No hay vida más triste que vivir a la deriva de lo que salga en el día. Personas sin metas, ningún entusiasmo por vivir. En cambio, las personas que tienen metas tienen un entusiasmo por la vida, un sabor por la vida. No les alcanza el tiempo. El cansancio lo sienten rico porque van tras una meta. Pero una persona que no tiene metas, una persona que solo tiene pensamientos, yo quiero en este año hacer mi casa, como decía mi mamá, este año hago mi casa, es el sope, y así vivíamos. Pero no hay proyección, no hay un entusiasmo por la vida. Por ejemplo, una persona sin meta acepta la mediocridad como un estilo de vida. Pero una persona con metas persigue la excelencia como norma de vida. Va mejorando poco a poco. Si hoy hice algo que a mí me gusta, a mí me apasiona, yo tengo una meta de alcanzar de eso que siento, que creo firmemente que Dios me ha llamado para eso. Eso mismo te va a impulsar para irte mejorando poco a poco. La excelencia es algo que debemos alcanzar, pero solamente la excelencia la va a alcanzar aquel que tiene metas. Alguna característica de los que no tienen metas es que critican a todos, critican a otros que tienen éxito y que persiguen el éxito. Critican todo. Es fácil ver a alguien que no va a ningún lado, critica todo. Pero en cambio los que tienen meta aprecian a quienes triunfan y les gusta reunirse con ellos, buscarlos, preguntarles, asesorarse. Mire cómo hizo esto y mira, el producto que no va a faltar para alcanzar metas son enemigos. En toda receta de alguien que tiene meta hay enemigos por vencer, ciudades que conquistar, críticas que sobreponerte, aún de fallos propios para levantarte, porque solamente el que va de camino a sus metas puede lograr la excelencia. Porque alguien acostado criticando todo, murmurando de todo, del que va caminando, el que va hacia su meta, aunque tropiece, no hay ningún derecho para que critiques, que murmures, porque en primer lugar tú no estás yendo a ningún lado. Por ejemplo, alguien que no tiene meta, están desilusionados de su existencia. Dicen, si Dios sabía que yo vine a sufrir, ¿para qué me envió aquí? Tenemos que tener cuidado porque en nuestra vida muchas veces hay momentos difíciles, pero son temporadas. No es para siempre eso que te está pasando y eso no tiene que limitarte para alcanzar tus metas. Quizá ahorita ves tu cartera y no tienes el dinero que necesitas para alcanzar, pero ve poco a poco. Recuerda que el que pone en las manos de Dios las cosas, en el Salmo 37, pon tu vida en las manos del Señor, confía en Él y Él hará. Y eso es lo que ve, pero cuando alguien no tiene metas, vive desilusionado. En cambio, el que tiene metas tiene un sano sentido de propósito de su vida que valorizan y aprecian a sí mismo. El que no tiene metas se conforman con vivir una rutina. En cambio, el que tiene metas busca una vida activa y creativa. El que no tiene metas son malos mayordomos de los recursos que Dios les ha dado, como tiempo, energía y talentos. ¿Cuántos jóvenes hoy no están desperdiciando su vida en videojuegos, ahí en su casa, desperdiciando tiempo que luego van a añorar? Porque vienen tiempos de responsabilidad. Desperdiciamos tiempo, desperdiciamos energía y también desperdiciamos talentos que Dios ha puesto en nuestra vida.
En cambio, los que tienen meta utilizan los recursos que Dios les dio para glorificar el nombre del Señor, beneficiar a los demás y proporcionar ganancias, ya sea integrales para sí o para su familia o para quienes lo rodean. Por eso es que el fundamento debe estar de nuestras metas en el Señor, en la roca inconmovible. Pero ¿por qué hablaba de estos dos que construyeron, uno en arena y otro en roca? Eso es solamente el carácter de nuestra vida. Queremos metas sólidas, pero con fragilidad en nuestros cimientos, poniendo nuestros cimientos en arena. ¿Qué quiere decir eso? Que con poco, cuando lo construimos en arena, cuando vienen las dificultades, eso mismo nos sirve para retirarnos de nuestros sueños, de nuestras metas, de lo que vamos accionando. Eso es importante que nosotros entendamos. La tercera verdad es: sueños no son metas. Proverbios 21:5 dice: planes de bien he pensado. Mire qué lindo. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Dios tiene planes de bien pensados para nosotros, pero los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Mas todo aquel que se apresura alocadamente, que construye en arena, que sus cimientos son realmente escasos, no tienen fundamento, van a la pobreza y a la desgracia. Por eso dice Santiago: pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Hay personas que consiguen poco o nada en la vida porque se han engañado a sí mismas. Eso es lamentable. Tú puedes definir si vas caminando hacia tus metas de acuerdo a lo que hoy es real en tu vida. ¿Qué es lo que has logrado? ¿Qué es lo que se ha materializado de tus sueños hasta este día? Ahí puedes notar tú realmente en qué estás construyendo. Si estás construyendo en arena, si solamente actúas por entusiasmo momentáneo y quieres cambiar el mundo entero, luego te sale un problema: no, nadie me acompaña, nadie me entiende, y se te apaga ese fuego. Por eso dice que nosotros pedimos y no recibimos porque pensamos en nuestros deleites. Creen que sus sueños son suficientes para triunfar, pero no es así. La verdad es que sus sueños y metas no son lo mismo. Y vuelvo a repetirte: un sueño es un anhelo, un deseo, una expectativa de seguir una dirección. Una meta es la declaración de una intención, acción, con el firme propósito de conseguir o hacer específico, alcanzarla. Esa es la diferencia. No solamente es un sueño, sino es una declaración, es una intención y sobre todo es una acción con el firme propósito de conseguirlo. Se los pongo así, de esta manera: los sueños son la semilla de las metas. Por ejemplo, cuando la mujer del flujo de sangre 12 años estuvo malgastando su dinero o gastando su dinero en médicos, dice la palabra, y nada conseguía. Al contrario, cada día le iba peor. 12 años. 12 años buscando la solución, 12 años invirtiendo, 12 años. Si algo debemos nosotros de resaltar de esta mujer fue la consistencia que tuvo. Pero dice que un día escuchó hablar que Jesús iba a pasar ahí por su ciudad. No era que ni siquiera la estaban invitando, escuchó hablar y ella propuso en su corazón. Mira ahí como un sueño, pues el sueño de ser sana la llevó que a la primera oportunidad que tuviera, ella quería concretar ese sueño. Pero ¿dónde se convirtió en una meta? Cuando escuchó hablar.
tuvo ese pensamiento y dijo: si yo tan solo tocar el borde de su manto, yo sana sería. No importa si no lo puedo abrazar. Pero mire cómo ese sueño empezó a construir un propósito, una dirección para su vida, para alcanzar su sueño, para alcanzar su meta de ser sana. Pero le vuelvo a repetir, si algo hay que resaltar de esta mujer es que por 12 años se mantuvo invirtiendo, gastando y gastándose ella también y no alcanzando nada. Porque también es importante a dónde vamos, a quién acudimos. Muchas veces nosotros no es que Dios nos esté tratando mal, sino que nosotros no estamos yendo al lugar correcto, pero de alguna manera aprendemos aún de los errores. Pero mire, cuando esta mujer escuchó hablar que Jesús iba a pasar, ella tenía un sueño, un propósito, que la hacía levantarse aún en aquellos días que la fiebre, que esa infección, que ese cáncer la domaba y la ponía postrada en la cama. Si tenía 12 años de estar ella intentándolo, era para haber renunciado a la meta, renunciado primeramente a su sueño de ser sana. Era fácil renunciar y dejarse morir, decir: no, ya no, 12 años, ya me estoy quedando sin nada, ya no tengo nada, ya no puedo. Pero en ese momento, porque todos llegamos a ese punto, ¿será que estoy haciendo bien? ¿Será que lo que estoy haciendo a Dios le agrada? ¿Será que es suficiente? ¿Hay otros mejores que yo? Y todo eso es cierto. Hay personas más capacitadas, pero a ti Dios te ha llamado. Y Dios no llama a los capacitados, Él capacita a los que llama. Eso sí, a los que tienen claro para dónde van, para dónde quieren llegar. Pero cuando esta mujer escuchó hablar, dijo: no, este es el momento en donde ese sueño se va a volver a realidad. Y no importa los estorbos, las dificultades que encuentre, yo voy a tocar el borde del manto del Maestro, de Jesús. Yo sé que voy a ser sana. De sueño, cuando empezó ya a volverse una meta, cuando empezó a caminar. Aún con todos 12 años gritándole: de por gusto vas a ir, de por gusto esto va a ser una desilusión más. Como aquellas familias que no pueden, aquellos matrimonios que no pueden tener familia, y cada vez que viene el periodo se sienten mal de su esposa, el periodo menstrual de su esposa. Cada vez es un mes de esperanza, y cuando viene el periodo dicen: no, hombre, otra vez, y se entristecen. De esa misma manera esta mujer dijo: no, yo ese sueño lo tengo. Y ese sueño la hacía por 12 años levantarse y ir a otro doctor. Aunque le fuera mal, cada vez le iba peor, dice la palabra de Dios. Pero ese día escuchó hablar del Señor. Pero esa actitud de mantenerse, de levantarse de aquellos días grises, de aquellos días que todos tenemos en donde nos entristecemos, que no le vemos avance a lo que estamos haciendo, es ahí donde se teje los verdaderos hombres y las verdaderas mujeres de fe. Porque algo que tiene que llevar nuestros sueños es fe para poder caminar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La única manera de alcanzar nuestras metas es teniendo fe, porque es la única manera de poder nosotros alcanzar nuestras metas. La fe es la gasolina. La fe es ese 4x4 que en las cuestas más pronunciadas de nuestra vida nos hará levantarnos. Esta mujer, 12 años le gritaban: es de por gusto, una vez más. 12 años, pero esta mujer tenía un sueño. Pero ¿cuándo se volvió una meta? Cuando empezó a caminar. Cuando dijo: no, yo voy a aprovechar esta oportunidad.
Yo tengo un sueño de ser sana y yo sé que Dios me lo va a cumplir. Aunque 12 años lo he intentado y no he logrado nada, yo creo firmemente, tuve esa fe, esa confianza de que si tocaba el borde del manto del Señor iba a sanar. Ese entusiasmo, ese deseo, esa meta que tenía, la hizo moverse por 12 años. Y ahora, en el final del camino, cuando estaba peor la situación, donde se había acabado lo material, donde se había acabado la familia, donde se habían acabado la esperanza, se presenta alguien llamado Jesús. Dice, yo voy, y empezó a caminar y se abría paso entre la multitud porque la apretujaban, la hacían a un lado. Fue difícil porque así es alcanzar las metas. No creas que las metas están a flor de tierra, están en arena, están profundas. Hay que cavar, hay que piochar, hay que usar la barra para poder muchas veces llorar con tu barra, con tu piocha, abriendo paso. Pero tu meta te hará caminar porque sabes que al final será la recompensa. Que quizás estás viviendo un tiempo turbio en este momento, que no le ves el final, que no ves por dónde pueda venir, pero a Dios no lo vas a tomar por sorpresa. Dios tiene la solución para tu vida. Lo que no tiene muchas veces es nuestra actitud. Y esta mujer, dice la palabra de Dios, que en medio de tanta gente que la apretujaba, logró y alcanzó su meta. El sueño que se volvió meta porque empezó a caminar en pos de él. Se direccionó, dijo, yo voy a ir y yo sé que si yo toco, aunque sea el manto, yo voy a sanar. Tenía una dirección. Ahí iba gente alrededor de Jesús que no tenía metas. Iban apretujándolo, iban empujándolo, iban acompañando, iban viendo milagros, pero en ellos, ahí podemos ver gente que iba como los que no tienen metas, van por ir, pero no están alcanzando nada en sus vidas. No están alcanzando nada en sus vidas, y eso es tremendo, eso es tedioso. Ahí va un montón de gente, miles de personas, pero ninguno de ellos llevaba la meta de desprender de Dios, de Jesús en ese momento, virtud. No llevaban una meta. Por eso es que ellos iban acompañando. Hasta les sorprendió cuando Jesús paró su marcha y dijo, ¿quién me ha tocado? Mira que alguien que tiene metas hace que Jesús se pare y declare delante de todos, aquí hay un montón, aquí hay miles que me están apretujando, me están empujando, me están acompañando, pero no están sacando virtud, no están cumpliendo nada, no están alcanzando nada. ¿De cuál de los dos grupos eres? ¿De los miles que solo van acompañando y viendo los milagros en otros? ¿O de el 1% de los que están alcanzando ahora y que han fallado por 12 años y que vienen arrastrando ya situaciones difíciles, pero que en el momento oportuno hacen que Jesús se detenga? ¿O eres del 99% que solamente vas acompañando a Jesús, viendo los milagros en otros, a ver qué pasa? ¿O eres de los que paras y alcanzas tus metas? ¿De cuáles eres tú? Del 99% que van con el Señor, sí, pero no están haciendo nada, porque no tienen metas. Y el que no tiene metas ya llegó, porque ese no va a ningún lado. Pero en cambio la mujer, ella pudo parar, pudo entender, pudo parar a Jesús. Y que él se levantara y dijera, bueno, alguien me tocó. Ay, Señor, le dijeron hasta sus discípulos, si aquí todo el mundo te viene apretando, ¿cómo es que dices que alguien me tocó? No. Aquí hay alguien que tenía una meta. Porque vino y me tocó y ha desprendido de mí virtud. Porque ella edificó su casa sobre la roca, sobre algo verdadero.
Su intención, su deseo, su sueño fue concretado en ese momento porque le añadió fe y esperanza al propósito. ¿Qué estás logrando? Eres del 99% que solamente vas a la par de Jesús y te vas a pasar este 2023 lamentando el 2022 y vas a seguir lamentando día tras día, no alcanzar nada porque no estás siguiendo a ninguna dirección. Con la excusa que ayer lo intentaste, que el año pasado hiciste y nada se logró. Levántate como esa mujer que tuvo un sueño y lo concretó con esfuerzo, con paciencia, con lágrimas, pero que al momento de ver su espacio, es más, ni había su espacio, se lo hizo, se lo fabricó con su esfuerzo. Y entonces le dice: alguien me ha tocado aquí. Mire, los que van entre el montón dicen: no, hombre, pero aquí todos te vamos. No, eso no es extraño, Señor, si aquí todos te vamos tocando. No, le dijo: ay, aquí alguien me tocó porque desprendió de mí virtud. ¡Hala, qué palabras! Porque aquí alguien venía con un propósito. Aquí alguien me tocó diferente porque traía una meta específica. Y aunque yo no se la he dado, la arrebató. Claro, Él es Dios, sabía pues, pero estamos hablando de la intención. No, le dijo: aquí alguien vino con una meta y lo ha logrado. Pero aquí hay un montón que me están apretujando, pero no están logrando nada y van con el Señor. Pero por eso no le hallan sabor y critican, viendo a ver quién era. Y cuando esa mujer se postró y le dijo: yo he sido, mi Señor, yo soy, y le declaró toda su situación. ¿Y qué le dijo de sus labios Jesús? Hija, vete en paz, tu fe te ha salvado. Si se pone a escuchar a sus vecinos, si se pone a escuchar a su familia, si se pone a escuchar los 12 años, esa mujer no hubiera alcanzado su meta. Todo empieza con un sueño, es la semilla. Los sueños son la semilla de las metas, pero la meta es el fruto ya de esa semilla. ¿Pero por qué? Porque hay un crecimiento. ¿Por qué? Porque hay un avance. ¿Por qué? Porque hay algo que me define y es esa capacidad que Dios ha puesto en mí de esforzarme, de ser esforzado, ser creativo. Que si hoy no se dio esto, lo otro, mañana se va a lograr en el nombre de Jesús. Esa mujer hizo que parara a Jesús y declarara: hija, vete en paz, sé libre de tu azote, tu fe te ha salvado. ¿Qué logró ella ahí? Su meta fue fácil, no, 12 años. Hay personas que un mes llevan y ya están atemorizadas, ya están renegando, ya quieren tirar la toalla y apenas vas empezando. Avanza. Los sueños son la semilla de las metas y la acción es el crecimiento y el esfuerzo es el agua que hay para que crezca y para que alcances tu meta. Pero no vas a alcanzar con lamentos, con tristezas, con estar pensando en lo que hiciste y no hiciste el año pasado. Levántate, proyéctate, al igual que esta mujer. No importa que lleves 12 años y cada vez te vaya peor, porque hoy es el tiempo de Dios para tu vida. Pero necesitas entender que las cosas no van a ocurrir por arte de magia, que necesitan esfuerzo, que necesitan fe, que necesitan esperanza, que necesitan consistencia. Que no son las personas aguadas y mediocres las que alcanzan sus metas, que son la gente esforzada, que falla, que se levanta, pero que siguen creyendo, que siguen esforzándose, aunque así vayan solos. Porque el camino al éxito y el camino a las verdaderas metas es de soledad.
con personas que no te van a acompañar, pero que estoy seguro que Jesús está pasando por tu lugar, que está pasando ahí por tu vida. No importa qué haya dicho el médico, no importa qué haya dicho la ley, no importa lo que haya dicho, recuerda, Dios es un Dios de reinicios. La gente mediocre vive de los recuerdos del pasado, de los recuerdos, de los llantos, de las oportunidades que se perdió o que se ganó en algunos puntos. Pero la gente que vive con metas, vive innovando, son creativas, avanzan, lloran, sangran, pero que siguen avanzando. Hasta que escuchen las palabras de Jesús: mujer, hija, sé libre de tu azote, vete en paz. Alcanzó su meta, alcanzó lo que había soñado. ¿Fue fácil? No. Ni al principio ni al final. El esfuerzo vale la pena cuando nosotros sabemos que Jesús es el que nos va a dar la fuerza. Recuerde esto, muy importante para terminar. Y quiero que se hagan unas preguntas. ¿Cuáles son esas metas que perseguirás este año? Tienes que reconocer que son metas, tienen que ser metas reales, productivas y dignas de alcanzar. Que sean metas que glorifiquen a Dios. Porque el texto que acabamos de leer no se cumplen. ¿Por qué? Piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden para sus propios deleites. ¿Será que lo que estás pidiendo, la meta que quieres alcanzar, glorifica a Dios? Son preguntas que te deben ocupar tu mente. ¿Glorifican a Dios las metas que tengo? ¿Vale la pena? ¿Es solo para mi beneficio o para los que me rodean también? Dios quiere que alcances y que así glorifiques al Padre. Y ten mucho cuidado de plantearte metas absurdas, porque eso es perseguir el viento. Así dice Eclesiastés. ¿Qué tal y si este año nos toca que morir? ¿Y qué hemos alcanzado? ¿Qué hemos alcanzado? ¿Vas a morir en el intento o esta vez te vas a disponer a agarrar un cuaderno y escribir las metas que vas a alcanzar? ¿Cómo las vas a alcanzar? ¿Qué es lo que me lleva hacia esa dirección? Escríbelas, anótalas y ponlas ahí en la pared. Queremos alcanzar milagros si no hay oración, no hay lectura de la palabra. Empecemos por ahí. Y yo sé que hay metas y anhelos de servicio a nuestro Dios. Vuélvete profesional. Vuélvete espiritual. No importa lo que digan. Tú sigue esas metas, porque yo sé que al que se esfuerza, Dios lo bendice. Así que, mis amados hermanos, espero que esta reflexión o esta palabra nos ayude a cada uno de nosotros para que podamos entender lo importante que es para nosotros ser diferentes. Mire, esa mujer lo soñó, se esforzó, recayó muchas veces, nadie la acompañó, pero logró su meta. Porque cuando tu meta es más fuerte que tu necesidad, la vas a alcanzar. Pero cuando tu necesidad es más fuerte que la meta, te vas a quedar a medio camino. Pero cuando uno se dispone por esa meta, no importa lo que venga, tu necesidad, la gente que se va a oponer, eso no va a importar, porque tu meta es más importante. Así que si una de las metas es llegar al cielo, dispóntete a sufrir, porque esta vida en Cristo es de sufrimiento. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vuélvete un vencedor. No vivas en mediocridad. Los mediocres siempre desean y nada alcanzan. Hoy es un año para empezar de nuevo. Espero te haya servido o te sirva estos principios que hoy hemos hablado, para que hoy empieces una nueva vida. Que Dios te bendiga. Será hasta el próximo viernes que nos estaremos viendo por este lugar.
Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y espero que esta palabra te pueda ayudar a alcanzar esas metas que tú tienes en tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.